Bien, amados hermanos, continuamos con el tema de el mesianismo moderno que ha trastornado los corazones de muchos pastores y de congregaciones gentiles. Estoy basándome en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Bueno, he dicho que el hecho de que pastores y congregaciones estén adoptando esta corriente se debe a que hay rebelión en el corazón y también se debe a una baja estima, a una vaciedad de Cristo. Las iglesias se llenan de fiestas judías, danzas judías, ordenanzas. Pero como dice la Escritura, el que tiene a Cristo está completo, no necesita nada de estas cosas. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es el trastorno en el alma de estos pastores y congregaciones que al final de cuentas, al final de todo este engaño, empiezan a señalar a sus hermanos y todo viene a desembocar en algo muy grave, que es el señalamiento. Ustedes son inmundos, no guardan la Torá, comen alimentos inmundos, no guardan el Shabbat, tienen pronunciaciones paganas, etcétera, etcétera. O sea, que este trastorno causa muerte en la iglesia del Señor, causa división, y todo se reduce a verse a sí mismos como puros y señalar a sus hermanos como inmundos. Y esto tiene muchas ramificaciones. Lo voy a explicar poco a poco, y lo voy a explicar porque lo estamos viviendo aquí en la localidad, y creo que en muchas partes de Latinoamérica el engaño del mesianismo moderno ha arropado a los incautos y ahora se encuentran trastornados de su alma. Pero antes de tocar estos puntos, quiero que usted y yo analicemos la asamblea que se llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén respecto de este asunto. Comienzo en Hechos capítulo 15, verso 5. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, fíjese usted que no siempre la Escritura marca, hubo grande contienda, no era una cuestión sencilla de resolver, y el pleito estaba enconado, estaba fuerte. Es lo mismo que sucede hoy. Yo he hablado con gente engañados por el mesianismo y hay mucha pasión. Cuando yo les he dicho, por ejemplo, si usted que en verdad quiere guardar la Torá, vaya y circuncídese, porque no se puede disociar una cosa de la otra. No existe el concepto de que usted como incircunciso está guardando la Torá. Entonces, en el encono, en la ceguera, terminan por acusarme de que yo soy el que estoy promoviendo la circuncisión. Bueno, yo no estoy promoviendo la circuncisión, lo único que les estoy diciendo es que sean consecuentes con la Escritura, porque en la Biblia ningún incircunciso dijo nunca o pretendió guardar la Torá. Eso es falso, esa es una fantasía, es un sueño. Bueno, la contienda era grande y sigue siendo grande el día de hoy.
aunque esto ya está resuelto. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Se está refiriendo a la visión que tuvo y cuando visitó a Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Quiero que noten esto, hermano. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Qué preciosa la palabra. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Se refiere a que Pedro, como un gentil observante de la ley y de las fiestas judías, el Señor prácticamente lo obligó. Por medio de una visión le empezó a quitar conceptos. Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, yo ninguna cosa común o inmunda he comido. Mira, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y ese es el punto donde desemboca toda la cuestión. ¿Las iglesias son inmundas o son santas? Porque no observan la ley de Moisés, porque no pronuncian ciertas cosas, porque no comen ciertas cosas. En realidad las iglesias son limpias por el poder de Dios, las iglesias gentiles. O son inmundas porque leen una Biblia en castellano, porque pronuncian de cierta forma, según las reglas castellanas. Lo que quiero que veas tú es que este espíritu del mesianismo falso desemboca en una contienda de señalamiento, de separar a los impuros de los puros. Y el que está engañado dice: yo tengo pureza de labios porque pronuncio correctamente. Yo guardo la Torá, aunque trae el prepucio, pues, y no guarda la Torá, pero está en un sueño. Y eso es lo grave de esta doctrina. Pero Pedro dice: cuando yo les prediqué a estos incircuncisos, el Espíritu Santo cayó y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Fíjese bien, aquí viene el punto: purificando con la fe sus corazones. Entonces aquí tenemos el meollo del daño que hay en estos trastornados, en señalar a su hermano, acusándolo de que tiene labios inmundos porque no pronuncia como él dice que se debe pronunciar, que no está guardando la Torá, cuando ni el pastor, que ahora se dice mesiánico, ni el judío falso que lo engañó guarda la Torá, porque todos traen prepucio, todos violan el Shabbat. Y las hermanas, con todo respeto lo digo, que tienen su menstruación, asisten al servicio. Si en verdad quieren guardar la Torá, van a tener que adoptar los 613 mandamientos de la Torá, y automáticamente tendrían que circuncidarse, y Pablo dice que quedarían bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las palabras de la ley para hacerlas. Entonces te estás metiendo en un grave problema, hermano. Te estás metiendo en camisa de 11 varas. Ha sido trastornado tu corazón. Pero lo peor de todo, para que sepas que estás enfermo, date cuenta. El sentimiento de Pedro, varones hermanos, no es correcto que un judío, es abominación que yo me junte con ustedes. Es más, ni siquiera podía comer con ellos. Esa fue el reclamo que le hicieron. ¿Por qué has entrado a hombres incircuncisos
y has comido con ellos. Es que la comida que ellos comían no era comida kosher. Tenemos en la iglesia nosotros a un contador de profesión que trabaja en la empresa Su Carne, hermano José Carrillo, y él nos ha contado cómo hay una línea, ¿verdad?, que está trabajando ahí en el matadero, y es comida kosher, es carne kosher, la van a comer los judíos observantes. Y viene un supervisor judío a verificar cómo se debe matar las reses, cómo los procedimientos para que esta carne sea aceptable, pues. Bueno, ahorita te imaginas tú, hermano, meterte a estos detalles que a duras penas las guardan los de la circuncisión. Ahora tú, como incircunciso, estás viviendo un sueño y estás señalando a tus hermanos gentiles que fueron transformados, fueron purificados por el Espíritu Santo, y tú los llamas inmundos porque pronuncian así, porque dicen acá, porque no guardan esto. Pero tú mismo, desde el momento en que tienes prepucio y haces infinidades de violaciones de la Torá, sostienes celosamente que ahora sí tienes pureza de labios y que ahora tú sí, pero ellos no. Fíjese aquí, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Es que la purificación hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es el milagro más grande y más maravilloso que puede haber. Y a nosotros nos mandaron predicar el Evangelio, no predicar el Hanukkah. Si la Biblia dijera ir y predicar el Hanukkah, ir y predicar el Purim, ir y predicar pronunciaciones, ir y predicar lenguaje hebreo, ir y predicar comidas. La Biblia dice el reino de Dios no consiste no es comida ni bebida, sino poder. Lo que el pecador necesita es el poder de Dios, la sangre de Jesús para ser transformado. Tú no puedes llamar inmundo a tu hermano, porque al final de cuentas este es el espíritu maligno que arropa las mentes. Señalar de inmundos a los que Dios limpió. Ahora, abrazar esta corriente es tentar a Dios. Esto es peligroso, hermano. Dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, de los discípulos gentiles, yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales había hecho Dios por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída y repararé sus ruinas, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor, que hace estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo, dice el apóstol Santiago, que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados. Escuche esta palabra. Inquietado es que cuando tú tienes paz, estás seguro en Cristo, estás completo en Cristo, en Él estáis completos,
siendo cabeza de todo principado, en Él estáis resucitados, en Él estáis salvos, por Él fuiste lleno del Espíritu Santo, por Él dejaste de pecar, por Él la justicia de Dios llegó a tu corazón, dejaste de fumar, dejaste de robar, dejaste de mentir. En Cristo estás completo. Pero cuando vienen estos falsos rabinos y te dicen que no estás completo, que necesitas guardar esto y esto y esto, y que necesitas pronunciar así y asá y asá, y que si no lo haces eres inmundo de labios, estás violando la Torá, etcétera, etcétera. Después te vas llenando de fiestas y ordenanzas judaicas, que en el próximo video voy a hablar de Hanukkah y de Purim y de la falacia de los pastores gentiles que se meten a este asunto, ¿verdad? Pero entran estas ideas, tú lo crees y quedas inquieto, quedas trastornado de tu alma. Pero yo juzgo, dice Santiago, que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino a escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque a Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Hermanos amados, Dios nos ha llamado a predicar a Cristo, no a predicar a Moisés. A causa de que solamente puedo grabar 20 minutos, aquí termina este video, pero te espero en el siguiente. Dios te bendiga.